Bienvenidos correlones, estamos en el circuito de Suzuka en la clase destacada semanal. En esta oportunidad tenemos el Nissan GT-R V-Spec 2 o el mejor conocido como el R34 del 2002. Recuerda que en esta clase todos usamos el mismo coche pero con modificaciones personalizadas, así que cada quien va a tratar de sacar el máximo rendimiento al coche para ganar las carreras. Vamos a iniciar desde atrás en la parrilla como nos acostumbramos los correlones, en la posición 16ª, y no va a ser sencillo. Recuerda que Suzuka es un circuito cerrado, estrecho, es un circuito rápido la verdad, pero tiene muchos cambios de ritmo en las curvas, así que tenemos que adaptarnos al comportamiento del coche conforme vamos avanzando, mientras que nos ocupamos también de los chocachocas y del tráfico. Así que haremos todo lo posible por meternos en el podio, que es lo que más nos interesa, y luego te voy a explicar paso a paso cómo modificar tu coche para meterte en este desafío. Ok, recordamos que este GT-R es tracción total, tracción integral, pero es un coche diseñado exclusivamente para la maniobrabilidad. Se pega muy bien en la trazada, en las curvas, y eso es precisamente lo que tenemos que aprovechar. Aprovechar la aceleración, cosa que he hecho allí una configuración bastante balanceada que luego te voy a explicar los detalles técnicos. De hecho le cambié el motor, no estoy usando el motor de serie, estoy usando un motor más pequeño para hacerlo más liviano, porque ahí empiezan los empujones y ponen a trompear allí. Un corredor hizo como 5 vueltas allí en el mismo sector, y con ese conflicto allí nos catapultan a la posición 14ª. Ahí empiezo a recibir los primeros contactos y ahí un corredor perdió el control, se fue contra el otro y el otro se lo llevó por delante también y lo puso a trompear. Ahí sacaron también de un solo tortazo a otro corredor al campo, y vamos a seguir avanzando. Ahora rápidamente, ni siquiera hemos concluido la primera vuelta, ya estamos ocupando la 9ª plaza de la parrilla. Allí se pelean estos dos corredores. An American Goose se pelea allí con el otro corredor que también lo puso, casi lo saca, y Chief Racer 79, el nombre del corredor aquí del el coche verde que tengo en mi izquierda. Estoy tratando de bloquearle el acceso a la trazada. Él busca la forma de abrirse camino, pero no le queda de otra que frenar. Esa es una maniobra legítima que funciona bien cuando quieres imponerte, ¿de acuerdo? Lo pones en aprietos allí, le obligas a frenar. Así que ahora me pongo allí cerquita de An American Goose, que se estuvo peleando previamente en aquella curva, en la vuelta anterior, y vamos a mostrarle la trompa para presionar y hacer que cometa más errores. Mira cómo se le complica la situación, se le derrapa muchísimo la parte de atrás del coche. Me preocupa. ¿Será que le cambió la transmisión? ¿Será que lo pasó de tracción integral a tracción trasera? Si hizo eso, la verdad no es algo que recomiende, porque este coche no está diseñado para hacer tracción trasera. Este coche está diseñado para ser integral, y créeme que gira demasiado bien, tiene una maniobrabilidad estupenda. No les he dicho, son 8 vueltas en total en este circuito. Repetimos la estrategia de bloquearle el acceso a la trazada y lo mantengo allí al margen, obligándolo a irse bastante alto en la curva y a frenar irremediablemente, lo que nos da a nosotros el impulso para arrebatarle la posición. Ahora estamos ocupando la 6ª plaza, muy cerca de Bull Fox 5605, y An American Goose, que ya lleva una penalización de 700 milésimas, quedó allí bastante molesto conmigo, así que me asomó la trompa de forma peligrosa, casi con la intención de chocarme. Y me meto por la parte de afuera consiguiendo mejor ritmo, y también American Goose remedándome allí, consiguiéndome la succión. También aprovechó esa maniobra, esa ventana, para también arrebatarle la posición al corredor. Y ahora estoy ocupando la 5ª plaza, muy cerca de Riano 760, coche que lo tiene rotulado, y vamos a ver si tenemos desarrollo de velocidad suficiente para acercarnos. Y me cuesta, estoy usando el rebufo y no logro acercarme lo suficiente. Frenó muchísimo en esa curva y me complica a mí las cosas. Se le derrapó la cola. Mientras en la 3ª plaza tenemos al corredor BFC Rudy, también peleándose con el coche para mantenerlo allí en tracción, mientras que nosotros estamos consiguiendo un plus de velocidad con ese rebufo.
Y seguimos avanzando, señores. Ahora es que queda camino por delante. Estamos apenas a la mitad de la carrera. Esta es una carrera de resistencia. Tienes que tratar de mantener el balance, mantener el ritmo de carrera desde el inicio para que no se te complique la situación. Ok, y con esa maniobra conseguimos adelantar a BFC Rudy y lo dejamos atrás y nos metemos ahora en el podio. Cruzamos la meta a recorrer la quinta vuelta de las 8 y están empezando a caer unas gotas de lluvia y probablemente va a cambiar el clima en cualquier momento y no sé si voy a tener que entrar a boxes para cambiar las gomas. Estoy usando el compuesto de neumáticos de carreras, en este caso las intermedias, para aguantar hasta el final, pero mientras que no vea splash, mientras que yo no vea saliendo agua de las llantas traseras, no voy a entrar a boxes, ¿de acuerdo? Así que me voy a mantener todo lo que sea posible en el circuito, porque entrar a boxes significa que voy a quedar muy atrás, porque tengo a todos los corredores muy cerca. Recuerda que todos tenemos un rendimiento muy similar. Y el líder decide entrar a pits para cambiar el compuesto de llantas. Y lo que les estaba diciendo, lo bueno es que nos da a nosotros la posibilidad de seguir avanzando. Y ahora estamos ocupando la segunda plaza de la parrilla. ¡Qué fortuna, eh! Mira cómo ya se ha mojado el asfalto. Se ha humedecido, pero no lo suficiente todavía como para poder cambiar las llantas. Podemos aguantar. Y el corredor acá, Season Yeti, Sensational Yeti, está perdiendo bastante rendimiento y me bloquea el acceso a la trazada para que yo no pueda adelantarle. Pero me llama la atención cómo se le está deslizando el coche. Sí es cierto, ya que con el asfalto humedecido se complica mucho poder mantener el coche allí dentro de la trazada, pero eso también se puede compensar disminuyendo un poco el ritmo. Recuerda también que los otros corredores también van a tener el mismo problema que... ¡Uy! ¿Qué pasó? Se quiso meter a boxes, pero frenó de manera abrupta allí. Creo que lo decidió a última hora, el corredor. Y casi me complica la situación, casi me pone una penalización por su culpa. Ahora estamos recorriendo la penúltima vuelta y viene BFC Rudy a toda velocidad, pero no le alcanza y me meto primero allí en la trazada arrebatándole el chance, pero él no se rinde y me asoma la trompa. Definitivamente tiene mejor ritmo que nosotros. Me pregunto si fue que él entró a boxes para cambiar las llantas. Si está usando las llantas de lluvia, evidentemente va a tener mejor ritmo que nosotros. Así que nosotros tenemos que aguantar y tenemos que mantener allí los accesos bloqueados. En la parte interna de las curvas las tenemos que mantener bloqueadas para que el corredor no lo tenga fácil. Si va a superarnos, lo va a tener que hacer en la recta de las emociones. En lo que respecta aquí a las curvas, no le voy a dar acceso con facilidad, ¿ok? Así que pisamos a fondo, ya me salta la alarma de desgaste suave en la llanta delantera izquierda, que es la que más ha sufrido en este circuito. Y señores, estamos ya en la última vuelta, rumbo a culminar la carrera y por ahora tenemos el dominio y por ahora tenemos la victoria, pero se me va largo el coche allí, ya estoy perdiendo muchísima tracción. Tengo frías, muy frías, congeladas, las llantas traseras porque no tienen trabajo, casi no están trabajando. Toda la presión está encima de las llantas delanteras, también donde está el mayor peso, porque recuerda que este coche es motor delantero. BFC Rudy ya se está impacientando y tiene una penalización de 400 milésimas que también podemos usar a nuestro favor en el momento que intente rebasarnos. Y parece que se está peleando Rudy con otro corredor. Parece que sí. Y ahí viene el corredor conflictivo que me lleva por delante, me pone de sombrero Bullfox, intentando conseguir allí la victoria a empujones. Y se pelea allí con Rudy. Rudy lo pone a trompear antes de la culminación de la carrera y cruzamos la meta, metidos en el podio a pesar de los esfuerzos. Y Rudy perdió allí el adelantamiento porque le pusieron una penalización de 2 segundos 400 milésimas porque se peleó con ese corredor conflictivo. Pero se quedó metido en el podio y me parece una recompensa bastante razonable. No lo culpo, Rudy se defendió bien allí y nosotros hicimos un buen tiempo de carrera por debajo del minuto 57.
Y bueno, escalando 15 posiciones desde la largada, no me puedo quejar como la primera experiencia, la primera carrera a bordo de este coche con esta configuración. Pero seguimos adelante, esto no ha terminado. Ok, mis correlones, ahora estamos en el circuito de Yas Marina y vamos a iniciar desde atrás. La parrilla no está completa, pero eso está bien porque con el poco dominio que tienen muchos corredores en esta categoría, a pesar de que estoy ahorita en el máximo nivel, estoy en el máximo nivel de piloto y aún así no es fácil conseguir corredores con suficiente experiencia. Sí los hay, pero hay que tener mucha paciencia. Y lo que te recomiendo en este circuito es que practiques muchísimo antes del inicio de la carrera, porque esta es la etapa cerrada de Yas Marina y es una etapa que tiene muchísimos cambios de ritmo. ¿Ok? Y tiene curvas semirápidas que de repente te consigues con un corte abrupto a la izquierda donde tienes que ir en primera marcha. Por eso es que tienes que acostumbrarte al comportamiento de este coche en este circuito. Ok, ya te dije, iniciamos en la posición 10 de la parrilla, apenas somos 12 corredores y vamos a hacer todo lo posible nuevamente por meternos en el podio y de ser posible ganar la carrera. Rendimiento tenemos suficiente para conseguirlo. Ok, ya conoces el rendimiento de esta configuración, ya sabes que tiene un desarrollo de velocidad punta bastante satisfactorio, también tiene una aceleración muy buena, pero lo más importante es que es un coche ligero, ¿de acuerdo? Es un coche que se comporta bien, tiene muy buena maniobrabilidad y me encargué en los reglajes de que sea muy estable, de que no sea tan fácil derrapar, ¿ok? Que eso es una característica importante de este modelo en la vida real. Así que mira nada más como ya muy pronto pisamos a fondo el acelerador y nos ponemos allí rueda con la novena plaza y le arrebatamos allí la posición y nos metemos por la parte interna haciendo una pequeña transferencia y me salgo ligeramente de los límites de la pista, consiguiendo una penalización de 300 milésimas en nuestra contra, pero no pasa nada, vamos a avanzar todo lo que podamos y que eso no nos vaya a afectar. Uy, ahí le hago un pequeño contacto en la parte posterior al corredor que va aquí en la sexta plaza, pero se está quedando atrás rápidamente y nosotros estamos consiguiendo un plus de velocidad. Nos metemos allí a un costado presionando y aquí viene la parte más complicada del circuito. Hay que frenar muchísimo y hay que ver cómo logramos evadir allí a los choca-choca y se están peleando estos dos. Los saca fuera el R34 plateado y con ese conflicto conseguimos un plus de aceleración, salimos mejor posicionados de esa chicana y ahora estamos ocupando la cuarta plaza de la parrilla cuando apenas estamos recorriendo la segunda vuelta de las 8 pautadas. También, todas las carreras en esta clase van a ser carreras de resistencia. Así que la clave está en mantener el ritmo de carrera de principio a fin, cosa que no va a ser muy fácil para muchos corredores. Este sector también es complicado, que este es el cambio de ritmo del que te estaba hablando, ya se va largo. Un corredor que no pudo mantener el coche en la transferencia y se fue de largo y se pasó allí el campo y lo penalizaron probablemente, o al menos espero yo que lo hayan penalizado por esa maniobra, que está ahora ocupando creo que la segunda plaza, sí, muy cerca de BFC Rudy. ¿Se acuerdan de BFC Rudy? Que se peleó allí en la última vuelta y le dio una lección al corredor conflictivo, al choca-choca. Bueno, está ahora como líder en este circuito. Así que vamos a hacer todo lo posible por alcanzarlo y ver si podemos presionar para arrebatarle el liderazgo y el dominio de la carrera. Y estamos aquí rueda con otro corredor y le arrebato allí ligeramente la tercera plaza y pierde allí bastante tracción y casi se va en trompo el corredor. Muy bien, señores, ahora estamos ya finalizando la tercera vuelta de las 8 y F. Rudy se está peleando allí con el otro corredor que lo empuja y lo sacó fuera, lo arrastró en el asfalto. Qué lástima, porque venía muy bien y quedó fuera de combate Rudy. Sí, señor, lo dejaron fuera de combate. Qué lamentable, qué infantiles son algunos jugadores en este Forza Motorsport. Bueno, señores, ahora estamos nuevamente ocupando la primera plaza de la parrilla y uy, mira nada más lo que hace este corredor. Me impacta para tratar de ponerme a trompear. Quiere ganar a empujones, quiere ganar con maniobras sucias. El corredor se llama Kriegs Stoffer, ¿ok? Y ya tiene una penalización de medio segundo encima.
Así que bueno, vamos a ver si podemos aguantar. Tenemos que sacarle una ventaja importante para que él no tenga la oportunidad de repetir esa maniobra sucia en nuestra contra. Mira nada más cómo me acerco al límite de esa curva para tratar de conseguir espacio. Se me va un poco largo, tengo que frenar muchísimo. Se me sobrecalentó la goma delantera izquierda, que en definitiva es la que más está sufriendo, ¿no? En los circuitos. Kriegstoffer, ahora le pusieron una penalización de 2 segundos 200 milésimas, y eso nosotros lo vamos a aprovechar para el cierre, cuando ya estamos culminando la mitad de la carrera. Mantenemos el dominio del circuito y parece que las condiciones van a permanecer estáticas hasta el final. Y efectivamente, señores, ya estamos cerrando la última vuelta. Le he sacado más de 5 segundos a la segunda posición y el corredor conflictivo Kriegstoffer quedó relegado en la tabla. Y señores, cerramos la carrera con la victoria, mi primera victoria en esta clase, escalando 9 posiciones desde la largada con un tiempo muy competitivo de 1 minuto 1.806 milésimas. De hecho, creo que fue el mejor tiempo del circuito por pocas milésimas. Si lo comparamos con el corredor Kolinosov, que quedó en la segunda plaza. Qué buena carrera y buena configuración. Ok, para modificar tu R34 o el Skyline GTR V-Spec 2, ¿de acuerdo? Este coche, para modificar y conseguir ese rendimiento que viste en las carreras, lo primero es cambiar el motor. Le vas a quitar el i6 de 2.6 litros que viene de serie y le vas a poner un i4, un bloque más pequeño de 2 litros. Ok, eso es lo primero que vas a hacer. Lo segundo, vas a colocar un alerón trasero, el que ves allí, el de carrera. Le vas a colocar asistencia aerodinámica en la trompa también. Le vas a poner el parachoque trasero. Te recomiendo el que ves en pantalla, ¿de acuerdo? Este que ves en pantalla, pero puedes colocar cualquiera de los otros que ves allí. No va a cambiar mucho los reglajes, a no ser que le pongas el último. Si le pones este de carrera, ahí sí se te va a ir arriba, así que tiene que ser cualquiera de los que están antes del de carrera. El capó lo dejas como está y el faldón también, cualquiera de estos faldones. Esto lo haces solamente para canalizar un poco mejor el viento y así también equilibras el tuneo. En el tren de transmisión colocas el embrague deportivo, la transmisión de carrera, una línea de transmisión deportiva de fibra de carbono y el diferencial de carrera. En las ruedas o las llantas, como le conozcan en sus países, los mismos rines que siempre recomiendo. Ya pueden ser los Type RE de Oettinger, de la marca Oettinger, o los OS de la marca OS, los Super Turismo GT. Cualquiera de esos dos te sirve. Y lo más importante luego de eso es que aumentes el tamaño de los rines o de las llantas trasero y delantero. De esa manera le pones peso y equilibras el tuneo para conseguir más espacios para instalar más piezas. Colocas el compuesto de neumáticos de carrera, ensanchas los neumáticos traseros y los de adelante los dejas como estás en 245 milímetros. ¿Ok? En la plataforma de manejo instala los frenos de carrera, la amortiguación de carrera, las barras estabilizadoras traseras y delanteras de carrera. El peso lo dejas como estás y le colocas el refuerzo del chasis o la jaula antivuelco. ¿Ok? Eso también le ejerce peso y más rigidez al chasis para las curvas, le da mucha estabilidad. En la parte de motor instala el volante de inercia deportivo. Y en la parte de combustible, importante, pon el intercooler deportivo. Luego instala el filtro cónico de aire deportivo y coloca el escape deportivo. ¿Ok? Con esas piezas ya el coche está listo para la carrera. Pero recuerda también que tienes que hacer unos ajustes de los reglajes, de los valores de tuneo, para que pueda tener un máximo beneficio, pues poder aprovechar esas piezas. En la parte de la presión de las llantas, coloca 2.1 en la delantera y 2.0 en la parte de atrás. De esa manera garantizamos que la cola no se deslice con facilidad, mantenga la tracción. En la relación de las marchas, copia exactamente lo que ves en pantalla para conseguir la curva ascendente de aceleración que ves allí en el diagrama inferior izquierdo. Según la ficha técnica, recorre 264.2 kilómetros en velocidad punta.
Eso realmente no nos preocupa mucho porque recuerda que estos circuitos son de resistencia y son circuitos cerrados. Así que bueno, copia exactamente las cifras que ves allí para poder tener esa escala de aceleración. En cuanto a la alineación, lo mismo de siempre, menos 2 grados en la parte de adelante, menos 1.5 grados en la parte de atrás. Coloca en la alineación 1 grado positivo y menos 2 grados en la parte de atrás y un ángulo de 5.2 grados. En las barras estabilizadoras, copia exactamente lo que ves ahí, ¿ok? Está muy probado esto, es lo que me ha dado a mí la mejor estabilidad, 18.20 en la parte delantera de suavidad y trasero de rigidez 22.22. En los muelles puedes copiar exactamente lo que ves allí, 157.7 y 142.4. Ligeramente más rígido el muelle delantero para que el coche permanezca firme en la entrada de la curva. Y en la altura de la suspensión tiras abajo el coche, el centro de gravedad al suelo. En cuanto a la amortiguación, 5 grados y 4.5 en la trasera. Y en la rigidez de la expansión del amortiguador, delantero a 5.5 y trasero a 4.9. ¿Ok? En la geometría de la suspensión, 3 grados positivo, menos 1 negativo, y coloca aquí en el porcentaje de antigeometría, coloca 24.6 de antihundimiento delantero. El trasero lo dejas tal cual como está, 13.8. En la asistencia aerodinámica importante, necesitamos carga aerodinámica en la trompa porque de lo contrario se pone un poquito rebelde el coche en las curvas más cerradas. 44 grados en la trompa y 86 en el alerón posterior. Y equilibrio de frenado al 48% y 81 de presión. ¿De acuerdo? Y en la parte del diferencial, como es tracción integral, vamos a reducir un poco la aceleración en la parte de adelante al 35%, en la desaceleración lo subimos al 5%, y en la parte de atrás, que es donde necesito que venga mayormente el empuje de la potencia, al 75% de aceleración y a un 35% de desaceleración. Y en el equilibrio lo subimos un poco a la parte posterior, mejor dicho, lo llevamos a la parte de atrás al 70% del empuje de esa potencia. Y listo, señores, ya con eso tienes tu R34 completado, listo para las carreras, con el rendimiento que viste en pantalla. De todas maneras, yo voy a tratar de hacer una configuración con su motor original, a ver qué puedo conseguir, ¿de acuerdo? Así que bueno, espero que lo aproveches muy pronto.